mi preocupación la situación financiera de los hospitales y de las clínicas, por eso presentamos la proposición 33. Anuncios, todos los que ustedes ya conocen, las EPS tienen las mayores deudas en mora con los hospitales y clínicas, encrucijada de los hospitales y clínicas en plena emergencia. La Procuraduría advirtió que la deuda en la red pública hospitalaria supera los 5.4 billones, deudas a clínicas y hospitales supera los 10 billones. Siguiente. Reconocimientos e intenciones que hemos podido observar por parte del gobierno nacional. Desde que aprobamos el plan de desarrollo, el gobierno nacional ha venido implementando una serie de decretos para lograr estabilizar la situación financiera de los hospitales y clínicas. Vemos decretos el 1313, el 1350, el 1130, el 2154, reconocimiento de la deuda a los prestadores del régimen subsidiado, reconocimiento de la deuda de liquidación de Caprecon, reconocimiento de los 222.000 millones por medio del cual se saldaron deudas ya de periodos anteriores, glosa transversal, y bueno, en el que se establecen requisitos, plazos y las condiciones de suscripción de acuerdos de pago. Vemos la intención del gobierno nacional de sacar adelante este sistema de salud colombiano, saldando cuentas y acuerdos de punto final. Pero empieza, la siguiente por favor, Daniel, pero empiezan nuestras incertidumbres en cuanto a los valores. Nosotros, el Ministerio de Salud, Daniel, te bajaste mucho, por Dios. El Ministerio de Salud nos informa que tenemos una cofinanciación de 1.5 billones, que se han aprobado 605 millones y que hemos pagado realmente 444. Mina Hacienda dice que hay una cofinanciación de 1.2 billones y que se han pagado realmente 243. Y analizamos las cifras entregadas por la ADRES y vemos unos pagos de 243.000 millones de pesos, básicamente a Barranquilla, Valle, Antioquia y Tolima. Aquí vale la pena resaltar que aquí depende mucho en esta parte final digamos, del proceso con la ADRES. Tiene mucho que ver el ente territorial y los hospitales. Eso ya para nosotros quedó claro, la organización de sus glosas, la conciliación, la concertación con el ente territorial. Si el ente territorial no está, digamos, con toda su componente administrativo desde su Secretaría de Salud, en coordinación plena con los hospitales, liberando todas estas glosas, conciliando todas estas deudas, obviamente será muy difícil y este número de 243.000 no crecerá. Pero lo que sí nos llama la atención es la diferencia de cifras entre todos. Acuerdo de punto final, ley 1955, decreto 525, se ha realizado pues un estudio para determinar los tiempos de auditoría. Eso es importante reconocerlo aquí, el trabajo que se ha hecho dedicado de reducir estos 3 meses a un mes, algo que la ADRES traía en deuda con los prestadores, pero vemos que hoy se ha avanzado y que hoy fluye mucho más rápido el tema de las auditorías. El decreto 538 y la resolución 619 que autorizó la compra de cartera por 700.000 millones. Allí es una pregunta para el señor ministro, para la doctora Diana Cárdenas, 700.000 millones, una cifra que nos ha parecido a nosotros pequeña frente a las necesidades que se tienen de pago de esta cartera, pero lo que más nos sorprende es que muchas EPS no hayan intentado hacer parte de este ejercicio para sanear sus deudas con los hospitales, especialmente los hospitales públicos, y allí nuestra mayor preocupación. De esos 700.000 millones se pagaron 407.000, teniendo pendientes más o menos 300.000 millones para avanzar en un segundo pago, pero siempre la cifra de 700.000 millones llama la atención frente a la deuda que hemos tenido. El giro anticipado de 1.5 billones, ese giro anticipado de marzo a mayo, que tantas inquietudes ha traído, que tantas veces nos han explicado, pero que necesita mayor claridad cuando vemos la iliquidez que tienen los hospitales y clínicas de nuestro país. Siguiente.
El saldo de cuentas de punto final, volvemos a pequeñas diferencias, pero que cuando se está hablando del sistema de salud, 1 billón de pesos significa mucho, de verdad que significa mucho. Ministerio de Salud, abril del 2020, nos dice que para régimen contributivo 6.8 billones, para régimen subsidiado 7.6. La ADRES nos habla de 7.8 billones para régimen contributivo y para régimen subsidiado de 8.2 billones, lo mismo que el flujo corriente o el giro directo. El ministerio nos habla de 1.3, la cifra es un poquito más pequeña, una diferencia de 700.000 millones con la ADRES, y para el régimen subsidiado tienen coincidencias perfectas. Aquí el flujo de corriente, esta glosa transversal, tenemos 3 cifras, una cifra de 206.000, 226.000, con una diferencia de 16.000 millones. Recursos sí hay. La normatividad siguiente, Daniel, la normatividad nos permite establecer que recursos sí hay. El decreto 44 con el que se crea el FOME con el fin de atender las necesidades. El presidente Iván Duque nos dice que vamos a garantizar que los recursos faciliten la provisión de los servicios médicos, exámenes y liquidez. Esto por eso lo coloqué en resaltado en negro, la liquidez para la red hospitalaria, buscando que el sistema de salud tenga el nivel de respuesta que se espera en este momento. La siguiente, Daniel. En esta resolución de 731, donde también se permite que, o mejor, se establece que ninguna EPS puede omitir las funciones indelegables de aseguramiento, donde se habilita la agregación de demanda de bienes y servicios relacionados con la emergencia, donde se fijan criterios de saneamiento de la deuda con el 525, estableciendo criterios de estructuración. Podemos ver, siguiente, Daniel, podemos ver que en el papel recursos sí hay. Siguiente, Daniel. Ya sabemos todo esto, pero la deuda a través de la circular 30, vemos que volvemos a cifras que no son similares, a pesar de que estamos hablando con los mismos actores. A septiembre 30 del 2019, revisando todo lo que nos han enviado los ministerios, el ministerio y la ADRES, estábamos hablando de 19.3 billones. La Supersalud a diciembre del 2018 nos habla de 35 billones. El Sistema Integrado de Hospitales y Clínicas nos habla de 10.5. La Asociación de Hospitales y Clínicas nos habla de 11 billones. Aquí ACESI nos habla de 2 billones para el régimen contributivo y de 4.8 billones para el régimen subsidiado. Entonces, seguimos en esa pluralidad de deuda que finalmente quisiéramos algún día lograr tener la totalidad. Siguiente, ¿cuántos minutos llevo, secretario? Aquí vemos que el giro directo. Señor secretario, ¿me informa cuántos minutos llevo? Va bien, presidenta, lleva 4 minutos. Aquí vemos con el giro directo, en el giro directo del régimen contributivo. Vemos este pequeño mapa que es una fuente de la ADRES y vemos que el giro directo está en departamentos como Antioquia, Valle, Huila, Santander, pero en los amarillos vemos las regiones más apartadas del país donde no se maneja el giro directo. Vemos también entidades que el giro directo definitivamente no supera el 80%. Comeva en este tema del régimen contributivo está en un 82%, cumpliendo la meta, o mejor, el 80% contemplado en el decreto 2265, pero vemos a otras entidades que no llegan a ese 80% de los giros que le deben hacer a las instituciones de salud. Vemos aquí igualmente esta imagen que yo quisiera que más adelante aclaráramos, cómo Copsalud, para dar un ejemplo, vemos que los giros van direccionados a una integración vertical o por lo menos a unas instituciones que hacen parte de una posibilidad de integración vertical que debemos aclarar porque la gente es quien nos envía esta situación y estas denuncias. Siguiente.
Aquí vemos en el régimen subsidiado. En el régimen subsidiado vemos solamente unas cuantas EPS que están cumpliendo con los giros directos al régimen subsidiado, pero encontramos que solamente se benefician en promedio 3.023 instituciones y proveedores de los 5.2 billones girados. Entonces volvemos a ver las mismas zonas del país, que esto es muy importante, señor ministro, las zonas del país, el Amazonas que nos dio un susto tan grande hace 2 semanas, son de los entes territoriales que no reciben el giro directo por parte del Estado. Siguiente. Este cuadro es muy importante y yo quisiera hacérselo llegar de manera directa, señor ministro, y ahorita va a estar aquí Gestar Salud. Ahorita va a estar aquí Gestar Salud con nosotros, porque cuando nosotros revisamos el giro directo de la ADRES subsidiado, vemos que muchos no llegan al 80%, pero cuando se nos entrega la información por parte de Gestar Salud, vemos que superan el 93, el 110%, el 85%. Entonces yo sí creo, doctor Fabio, señor superintendente, yo sí creo que esto merece un análisis, porque no puede ser que en una parte estemos en rojo y en otra presentación haya más de 30 puntos porcentuales entre ambos ejercicios. Siguiente. Por ejemplo, nosotros aquí en el Valle del Cauca, vemos a través de Asosval que tenemos una deuda con la red hospitalaria del Valle de cerca del 1 billón de pesos. Esta fuente no es mía, esta fuente es elaborada por el mismo Asosval y ellos vienen insistiendo que no ha habido oportunidad en los pagos de la red hospitalaria del Valle del Cauca. Si vemos igualmente otras heces del país, por ejemplo, la de Risaralda, de la que ya se va a referir el doctor Juan Carlos Reinales, también vemos que tiene una deuda de nómina de 2.400 millones de pesos y a muchos hospitales están en igual situación. Por favor, siguiente. Me imagino que esta también se va a referir el doctor Faber Muñoz, una cartera en el régimen contributivo en el Hospital San José de 34.000 millones y en régimen subsidiado 63.000 millones. Por concepto de giro directo le ingresaron 6.917 millones y por compra de cartera 2.364 millones. Y de acuerdo de punto final le llegaron al departamento del Cauca 28.000 millones. Pero cuando vemos la cifra de Gestar Salud, vemos que ASMED sustenta el pago de una cartera en el Cauca, pero por el otro lado vemos noticias en ese departamento, alerta amarilla en la red hospitalaria del Cauca, crítica situación del Hospital San José. Siguiente. Aquí también vemos la misma situación con el Hospital Hernando Moncaleano Perdomo. Entonces la situación viene siendo la misma en todas las regiones del país. Entonces no puede ser que esta comisión séptima se quede callada frente a lo que sustentan los hospitales públicos y las clínicas de toda la región. Siguiente, por favor, para terminar, Daniel. Doctora, no, 1 minuto exactamente. 1 minuto exactamente. Gracias, señor presidente. El Hospital San Ignacio con la nueva EPS. Yo sé que Ángela Sánchez se va a referir a este hospital, un hospital que tiene deudas por más de 134.000 millones, que están esperando que la nueva EPS, doctor Gustavo Morales, que la nueva EPS acompañe el pago al Hospital San Ignacio, que es un referente a nivel nacional y es quien hoy está recibiendo la situación más crítica de la pandemia. Siguiente. En el Valle del Cauca, las deudas de la Fundación Valle del Lilí, una entidad privada que viene también afrontando de manera decidida la situación de COVID y vuelven y se presentan los mismos actores en régimen contributivo. La nueva EPS con 193.000 millones, con 43.000 millones de deuda, Sanar con 17.000, SOS con 36.000, ASMED con 15.000, Confenalco con
34.000, Cotsalud con 4.000. Y vemos aquí una denuncia, una situación que se está presentando, la falta de generación del ID de las pruebas COVID direccionadas por las EPS impiden su pago en razón a glosas y devoluciones de factura. Entonces, lo único que están logrando prestar servicio, lo único que están logrando facturar, hoy está siendo objeto de glosas y de devoluciones por unos procedimientos administrativos. Entonces, ¿en dónde estamos? Las multas para los flujos de recursos de la circular 030, es importante revisarlas. Es importante revisar por qué el incumplimiento de estos giros directos en distintas modalidades. Es importante, señor superintendente, saber qué ha generado estas multas. Lo importante de no afectar lo que se ha generado por no depurar la cartera, el pago oportuno, las prácticas indebidas, pues arrojan finalmente que los hospitales y clínicas no tengan una posibilidad de facturación. Siguiente, las conclusiones. Bueno, eficiencia en la priorización de acciones de verificación relacionadas con contratación y pagos, cumplimiento de la circular 05, el cumplimiento de la circular 08, reforzar el proceso de saneamiento de los estados financieros, tanto de EPS como IPS, continuidad en las mesas de flujo, lo dijo la doctora Jennifer Cristín, cumplimiento de la circular 05 de garantizar la oportunidad en el pago de la red prestadora, la 08 y la 09, los lineamientos mínimos de pago y manejo de recursos integrado, reforzar procesos de saneamiento de los estados financieros. Entre otras, es importante también hoy escuchar a los hospitales cuando ya les demos la oportunidad al finalizar, y es el tema de la contratación de la prestación de los servicios. ¿Cuántos hospitales en el país hoy aún están negociando tarifas por menos del aumento autorizado por el gobierno nacional? Y por último, señor ministro y señor superintendente, yo quiero generar una alerta que la conversé con la doctora Diana. Abogados inescrupulosos han venido presentándose a hospitales y expresando que los últimos pagos realizados por el gobierno nacional a través de las diferentes modalidades aprobadas en los decretos hace fruto de una gestión jurídica. En los hospitales pequeños han llegado cartas en el Valle del Cauca de una firma de abogados diciendo que ellos son quienes los representan ante las diferentes pagos realizados por el gobierno nacional. Yo sí quiero, doctor Fabio, que lastimosamente ese día no pudimos hablar, hoy que están aquí todos los hospitales públicos y muchas de las clínicas, y agradezco a algunas EPS de la región haberme aclarado que no hay lugar a que en el trámite de compra de cartera haya habido la más mínima intermediación de ningún abogado, que en los pagos que se están haciendo de ley de punto final no hay la más mínima opción de que se haya hecho a través de la intermediación de un abogado. Y quiero agradecer y reconocer públicamente la transparencia de las EPS consultadas que me aclararon y me informaron y corroboraron lo que dijo la doctora Diana Cárdenas. No hay intermediación jurídica, no hay abogados, no hay carta. Esto se está haciendo directamente el ente territorial, la EPS y la ADRES. Muchísimas gracias, señor presidente.